Hoy voy a empezar recapitulando lo que hemos ya estudiado en la semana anterior. Así es que este es el título para esta semana también. Los falsos adoradores y sus prácticas satánicas en la religión cristiana. Los falsos adoradores y sus prácticas satánicas en la religión cristiana, y esta es la segunda parte de este tema. Y quiero recordarles que cuando decimos cristianismo, cada vez que vemos el sufijo ismo en una palabra, significa la práctica de la doctrina de. Entonces, el cristianismo sería la práctica de la doctrina de ¿quién? De Cristo. Y cuando hablamos de satanismo, hablamos de la práctica de la doctrina de ¿quién? De Satanás. Y les quiero recordar que en el Apocalipsis, la iglesia de Pérgamo moraba donde estaba el trono de Satanás y tenía esta iglesia falsas doctrinas dentro de ella. Entonces vemos a Satanás inmiscuido en iglesias cristianas, vemos prácticas satánicas llevadas a cabo en iglesias cristianas. Y Ezequiel 28, tanto como Isaías 14, son los textos en los que Dios nos da los motivos por los cuales Lucifer, el primer adorador, fue expulsado del cielo. Y cuando tú ves las 4 causas principales por las cuales Lucifer fue expulsado del cielo, y haces un análisis actual de la iglesia, ves esas 4 prácticas de Lucifer todavía realizadas y llevadas a cabo en la iglesia cristiana. Entonces, la precaución que hoy quiero darles es que tengamos cuidado, porque pueden haber dentro de una iglesia cristiana prácticas satánicas, prácticas que tuvo Lucifer en el cielo que se replican en la tierra. Y les dije, por ejemplo, la semana anterior, que lo primero que Satanás o Lucifer, cuando era el adorador en el cielo, buscó fue ser Dios. Esa es una característica del falso adorador, querer ser Dios. Ese es el punto número 1 que vimos la semana anterior. Y les puse entre paréntesis, querer ser dioses. Y les hice ver cómo Lucifer fue expulsado a la tierra y en el principio se nos habla en el Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía y en tinieblas. Y esto era porque Satanás y sus demonios estaban aquí solos. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, pero no había luz en este lugar como tal. Y por otro lado les dije que los principales espectadores de lo que fue la creación, es decir, el público que vio cada uno de los días de la creación, fueron Satanás y sus demonios. De hecho, cuando Satanás ve que Dios crea al ser humano, encuentra similitudes entre él como Lucifer antes de la caída y nosotros como seres creados para adorar. ¿Saben por qué? Porque Satanás fue un ángel creado especialmente para adorar y nosotros fuimos seres humanos creados especialmente para adorar. Entonces Lucifer dijo, los voy a hacer caer de la misma manera. Y Dios nos dice en Isaías que Lucifer cayó por querer ser semejante al Altísimo. Quiso ser Dios. Ahora, vemos que Lucifer, caído, Satanás, la serpiente antigua, dice, muy bien, yo fui creado para adorar y caí por esto, por querer ser como Dios. Los voy a tentar de la misma forma porque ellos también fueron creados para adorar. Y cuando se presenta a Eva, le dice, si comes del fruto prohibido serás como Dios. Y Eva cae juntamente con Adán por el mismo motivo. Ahora, quiero que noten el panorama del huerto del Edén. Un ángel caído que había sido creado para adorar y los seres humanos caídos que habían sido creados para adorar por un común denominador, querer ser como Dios o querer ser dioses. Ahora, les dije, Satanás
lo que hace es repetir las mismas mentiras. Les dije, Satanás sabe más por viejo que por diablo. Y la situación es que es la serpiente antigua y usa las mismas mentiras, pero les busca distinto empaque y diferente envoltorio. Entonces, ahora hay una tendencia actual que viene desde Estados Unidos, que se ha replicado en Latinoamérica por algunos falsos maestros, que es que nosotros somos dioses. Y les expliqué esto, que ha surgido de una mala interpretación y de una falsa doctrina que han hecho, tergiversando Salmos capítulo 82 y versículo 6. Así es que vemos en Salmos que Asaf escribe, vosotros sois dioses. Y les expliqué la semana anterior que la palabra que aparece ahí en hebreo es la palabra Elohim. La palabra Elohim, que se traduce tanto como Dios, dioses o jueces. Y les enseñé otros textos en la Biblia donde la misma palabra Elohim se traduce como jueces. Y les expliqué que el motivo por el cual ellos recibían el título de Elohim es por la cosmovisión hebrea y por una cuestión idiomática. En la cosmovisión hebrea, Dios es el único juez que es representado por jueces en la tierra. Y estos jueces en la tierra tienen que emitir únicamente la justicia que proviene de Dios. Por ende, el título era Elohim, era la misma palabra que se usaba para decir Dios, se usaba para decir jueces, porque al consultar con los jueces era como escuchar la justicia de Dios. Ahora, Asaf usa este término irónicamente porque se refiere a jueces corruptos e injustos. Y cuando Jesús cita el Salmo 82, versículo 6, se lo cita a aquellos a los cuales también les llamó serpientes. Lo cita irónicamente, lo cita de una manera sarcástica a los religiosos corruptos, a los líderes religiosos corruptos. Entonces, vemos que desarrollar una doctrina de que somos duplicados de Dios es una equivocación. Porque la Biblia no se estudia en un versículo aislado, sin estudiarla exegéticamente y en su idioma original. La Biblia se estudia en un compendio absoluto de Génesis a Apocalipsis, en una exégesis y una hermenéutica responsable. Y quiero que vean lo que Pablo dice al respecto. Y de hecho en el Nuevo Testamento ningún siervo de Dios se presentó a sí mismo como Dios. Vean lo que dice Pablo, 1 Corintios 8, 5, 6. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Decir que nosotros somos duplicados de Dios o que somos dioses, en el sentido que estos herejes lo predican, es negar el Evangelio. Porque lo que Pablo explica acerca del Evangelio es que Dios no estimó, o más bien que Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los dioses, no, hombres. Es decir, Dios no se hizo otro Dios, Dios se hizo hombre. Entonces, no caigamos en la misma trampa de la serpiente antigua que nos quiere vender la idea de que somos dioses, como duplicados de Dios, porque no lo somos. Somos seres humanos creados para adorar a Dios. Y cuando Pablo dice que Satanás es el Dios de este siglo, se refiere a un falso Dios, porque los ángeles no son dioses. Y nosotros fuimos hechos un poco menores que los ángeles. Entonces tampoco somos dioses. Ahora,
Lo segundo que vemos como una práctica satánica dentro de la iglesia es la práctica del yo, del ego. Fue lo mismo que Lucifer intentó en el cielo, que el cielo se tratara de él mismo cuando el cielo se trata solamente de Dios. Y vimos los 5 yo de Satanás destacados en verbos en tiempo futuro de forma tácita. Se lee más fácilmente si lo vemos en el texto. Dice Isaías 14, 13, 14. Tú que decías en tu corazón, aquí está el primer yo subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Segundo yo levantaré mi trono y en el monte del testimonio, yo me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes. Cuarto yo subiré. Y el quinto y yo seré semejante al Altísimo. Cuando Lucifer es expulsado del cielo es porque en el cielo, en lugar de decir Dios y solamente Dios, empezó a decir yo, y en ese momento, chao Satanás, te vas de aquí. Chao Lucifer, te vas de acá. Ahora, el primer falso adorador practicó el yo. Y los falsos adoradores en la actualidad también. De hecho, el mundo está bajo ¿quién? Bajo el maligno. Y Juan dice que todo lo que hay en el mundo se resume en 3 cosas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y eso es lo que Satanás ofrece. Y Juan aclara que todo esto proviene del mundo y no del Padre, es decir, proviene del mundo y no de Dios. Y lastimosamente vemos también doctrinas llenas de herejía cuando se disfraza a Mamón de Jesús, cuando supuestos siervos de Dios, todo lo que hacen es solapar y manipular su codicia de una forma en la que las masas ceden ante tales propuestas que ellos hacen desde púlpitos, dando una falsa doctrina de la prosperidad. Y esa falsa doctrina de la prosperidad lo que hace es ponernos a nosotros como los principales en este mundo. Este mundo se trata de mis deseos, este mundo se trata de mi codicia, de lo que yo quiero y de mi vanagloria. Y este es el yo practicado por Lucifer en el cielo, que estableció, porque el mundo está bajo él, maligno, estableció en la tierra. Entonces cuando algo se trata solamente de nosotros, de yo, está mal, porque el único digno de gloria es Dios, y todo se trata de Dios, y nosotros fuimos creados para adorar a Dios, es lo que Dios dice a través de Isaías, y que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás es añadidura. No podemos poner a las añadiduras como prioridad y hacernos tesoros en la tierra y predicar de que estamos en este mundo para nosotros y para hacernos ricos y para nuestro propio placer y para nuestros propios títulos y reconocimientos. Estamos en este mundo para adorar a Dios y buscar su reino, y Dios decide cómo nos prospera, y Dios prospera también a aquel que trabaja fuertemente. Dios avala el trabajo, pero jamás algo ocupará en nuestro corazón el lugar que solamente Dios debe tener. Les hice ver cómo en la Biblia se exponen 3 principales falsos dioses. Y les dije que uno de estos era Baal, y Baal tiene que ver con la vanagloria de la vida, poder, posición, protagonismo. Les dije también acerca de Acera. Acera tiene que ver con la búsqueda de placer. No importa lo que Dios desea, se trata de lo que yo deseo. Y les hablé también de Mamón, que es el dios de las riquezas, el falso dios de las riquezas, que tiene que ver con la codicia. Yo estoy en este mundo para tener. Y eso es una práctica que Satanás demostró siendo Lucifer en el cielo, que ha tratado de replicar en la iglesia cristiana para que seamos una partida de falsos adoradores. Esa es la realidad. Esa es la realidad triste. Por eso tenemos que evidenciar estas mentiras. Ahora, esta es la continuación de la prédica. Este es el punto número 3. El punto número 3 es que Satanás también tuvo otra práctica en el cielo siendo Lucifer, y fue el pujar hacia arriba. ¿Puedes repetir conmigo? El pujar hacia arriba. En otras palabras, buscó protagonismo, posición, reconocimiento, buscó ser adorado. Esto se llama soberbia, también se llama altivez. No solamente quiso ser como Dios,
pensó que todo se trataba de él, ese es el yo, el ego, y luego presentó la soberbia, la altivez, pujar hacia arriba. Vean estos versículos donde se ve la tragedia del adorador que buscó ser adorado. Y por favor, antes de leer, quiero recordarles que en una ocasión les prediqué que Dios no comparte su gloria con nadie. Por ende, cuando una persona evangeliza, no se convierte en un co-salvador del perdido. Cuando una persona predica, no se convierte en un coautor de la Biblia. Cuando una persona adora a Dios, no puede ser coadorada, porque Dios no acepta eso. Y en varias ocasiones, cuando alguien me ha dicho, pastor, ¿qué predicación? Yo respondo, yo no escribí la Biblia, hermano, yo solo predico lo que dice ahí. Porque no estoy aquí para recibir mérito alguno o reconocimiento de hombres. Estoy aquí para predicar la palabra de Dios con integridad por dos cosas. Porque me debo a mi Señor, que me ha puesto para poder protegerles a ustedes como un rebaño que es amado por mi Cristo. No son ovejas de mi pertenencia, son ovejas de la pertenencia de Cristo, y yo solamente estoy como responsable de protegerles, de alimentarles a través de la palabra de Dios. Ahora, vean acá cómo todo es pujar hacia arriba. Isaías 13:14, tú que decías en tu corazón, vean hacia arriba, subiré al cielo, más arriba todavía, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, es decir, junto a los ángeles de Dios, levantaré, miren, hacia arriba, levantaré mi trono, y en el monte es otro lugar alto, del testimonio yo me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas, pujar hacia arriba, de las nubes yo subiré más arriba, y el tope de lo más alto, querer ser semejante al Altísimo. Todo es pujar hacia arriba. Quiero reconocimiento, quiero títulos, quiero que me den gloria. Y esa práctica sigue dentro de la iglesia cristiana en la actualidad. De hecho, hace no mucho tiempo, hablé con una persona que sirvió por 17 años en una iglesia donde el pastor predica que somos dioses. Y con lágrimas en los ojos me dijo que después de 17 años se retiró de servir y se retiró de la iglesia. Porque el ambiente era de búsqueda de protagonismo, era de pasarse encima de los demás, unos encima de los otros, ver quién era el mejor, quién era el mayor, quién era el más destacado, quién figuraba más, y ella se cansó de eso. Pero ¿de dónde venía el problema? De la cabeza, porque la cabeza enseña la Biblia y la estudia desde su orgullo. Entonces cuando ve la Biblia dice, ¿qué más soy yo? ¿Qué más soy yo? Vosotros sois dioses. Ah, soy Dios. Y les enseña la conexión. Ustedes son dioses, son diosesitos. Y en lugar de leer la Biblia desde la humildad que requiere para ver cómo más puedo glorificar a Dios. Yo estudio la Biblia para ver cómo puedo glorificar a Dios, no para ver cómo puedo exaltarme a mí mismo. Ahora, si Satanás le citó las Sagradas Escrituras al mismo autor de las Sagradas Escrituras, ¿cuánto más no se la cita a un carnal soberbio? Y cuando la cabeza, todo lo que quiere es protagonismo, figurar, ser reconocido, fama, recibir gloria, todos los demás, todas las líneas jerárquicas, ella lloraba porque me decía, desde el pastor hasta el último de los servidores, todos quieren figurar y pujar hacia arriba. Y me acordé de esta característica de Lucifer. Ahora, Dios detesta la altivez. Vean lo que dice Proverbios 6, 16, 19. 6 cosas aborrece Jehová. Y esa palabra aborrece es la palabra hebrea sané, que significa también detesta. Y dice, y aún 7 abomina su alma. Y esa palabra abomina es la palabra toevá, que ¿saben qué significa toevá? Es cuando algo es repugnante en el sentido de dar asco. Es decir, a Dios le da asco lo que estamos a punto de leer. Vemos que Dios dice en el Apocalipsis que es capaz de vomitar a alguien de su boca. Y literalmente esta palabra implica que a Dios le da repugnancia al punto de darle asco. Y empieza a dar el listado, pero miren lo primero del listado. Los ojos altivos. El teólogo John Stott dice que este es el primer pecado que se resalta porque es la esencia de absolutamente todos los pecados. La soberbia es la esencia de todos los pecados. Si ustedes ven cuál es el primer pecado cometido en el cielo,
es la soberbia. Lucifer cometió ese pecado. La soberbia de querer ser como Dios. El primer pecado en el huerto del Edén, la soberbia de querer ser como Dios. Entonces, de allí surge toda la maldad, toda crueldad, todo dolor, todo sufrimiento, toda agonía, toda corrupción, toda vergüenza. Todo tiene origen en la altivez y en la soberbia de Lucifer. Allí se originó toda la maldad existente. Ahora, después de dar lo primero de su lista, Dios sigue diciendo: la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mar, el testigo al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Ahora, ¿sabes qué pasa? Imagínate en este momento, ¿cuántos están casados? Muy bien. Imagínate que tú le dices a tu cónyuge: ¿cuál es la persona que más te lastimó en toda tu vida? Y tu cónyuge te dice: yo quiero parecerme a esa persona que más te lastimó en toda tu vida. ¿Sabes qué es ser soberbio? Parecerse a Satanás. Por eso Dios detesta la altivez. Proverbios 16:5, abominación, es decir, repugnancia, o es repugnante al punto de dar asco. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Repitan conmigo todo, por favor. Llámese pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro, llámese ministro de alabanza, de oración, llámese músico, llámese como se llame, cristiano, lo que sea que se llame, todo altivo de corazón es abominación a Jehová. Todo, sin excepción. Ciertamente no quedará impune. Ahora, cuando tú estudias la palabra de Dios, te das cuenta que el reino de las tinieblas fue establecido sobre la soberbia de Lucifer, siendo Satanás ya como ángel caído. Y ves que el reino de los cielos es establecido sobre un pesebre. ¿Sabes qué significa eso? Humildad. Y se los he dicho una y otra vez, el pesebre no es necesidad ni coincidencia, el pesebre es intención de Dios, del Dios soberano que dijo: el pesebre quiero. Porque años más tarde, ya siendo un hombre de más de 30 años, dice: yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Lo hizo intencionalmente, porque Jesús es la humildad del cielo para la soberbia de esta tierra. Y la soberbia no es compatible con la humildad, como tampoco la luz es compatible con las tinieblas. Así es que cada vez que el síntoma de la soberbia está en alguno de nosotros, nos estamos pareciendo a Satanás y sus prácticas. Vean Proverbios 21:4, dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. C.S. Lewis escribió lo siguiente, dice: mientras seas orgulloso, no puedes conocer a Dios. Un hombre orgulloso está siempre viendo hacia abajo a los demás. Y mientras sigas viendo hacia abajo, no podrás ver a Dios hacia arriba. Pedro lo dice claramente, y les recuerdo que este mismo Pedro que escribe esto es el que se peleó con sus amigos por ver quién era el mayor. ¿Saben qué era eso? Pujar hacia arriba, pujar hacia arriba. Yo soy más importante, yo soy el mayor, yo soy el que Jesús más usa entre los 12. Ahora, ¿saben qué pasa? Después de que Jesús muere en la cruz y resucita, ninguno de esos 12 tuvo problemas de soberbia. Se dieron cuenta de la verdad. Y el mismo Pedro, que se peleó en alguna ocasión por ser el mayor, escribe esto en su primera carta, capítulo 5 y versículo 5, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Él se dio cuenta que Cristo les resistió y les reprendió cuando pelearon por ser el mayor entre ellos. Ahora, esa palabra resiste significa se opone. Dios está en contra de los soberbios. ¿Por qué? Porque abomina, detesta la altivez. Ahora, entiendo cada vez mejor las palabras de Jesús en el Sermón del Monte cuando dice: muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Saben qué me impresiona de este texto? Que Jesús en ningún momento les dice: mentirosos, ustedes no hicieron esas cosas.
Claro que las hicieron. Pero ustedes buscaban ser dioses. Ustedes tenían su ego como prioridad y pujar hacia arriba. Y usaron mi nombre para ustedes, no para mi gloria. Sí, claro. Profetizaron. También echaron fuera demonios. Y también hicieron, no un milagro, muchos milagros. Pero no lo hicieron para mí, ni para mi gloria. Dios resiste a los soberbios, se opone, apartados de mí, hacedores de maldad. Punto número 4 es que otra característica de Lucifer es que quiso hacer un mercado de la adoración en el cielo y trata de hacer lo mismo en la tierra. Trata de hacer comercio de lo sagrado. Vamos ahora al texto de Ezequiel 28, 14 al 16. Dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. ¿Pueden repetir conmigo contrataciones, por favor? Y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Muy bien, esa palabra contrataciones es sumamente importante y se las expliqué ya en la primera parte de esta serie, pero lo haré de nuevo. La palabra rejulá se transcribe así, reculá, y se pronuncia rejulá. Esta palabra está traducida como contrataciones, pero también como negocios, comercios, como tráfico incluso, y como mercadería también. Por eso vemos la Reina Valera contemporánea. Vean cómo traduce la Reina Valera contemporánea el mismo versículo 16 de Ezequiel 28. Pero por tantos negocios, ya no pone contrataciones, pone negocios que hacías, te fuiste llenando de iniquidad y pecaste. Por eso, querubín protector, yo te expulsé del monte de Dios y te arrojé lejos de las piedras encendidas. Vean la Biblia de las Américas cómo lo traduce. A causa de la abundancia de tu comercio, contrataciones, negocio, comercio. Te llenaste de violencia, esa palabra también significa iniquidad, y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, en medio de las piedras de fuego. Muy bien, quiero explicarles algo bien importante. El primer comerciante de la eternidad es Lucifer. Hubo dos cosas que Dios estableció antes de la caída, en un contexto de santidad, en los seres humanos. El matrimonio y el trabajo. El trabajo no es castigo de Dios. El que el trabajo se complicara es consecuencia de la caída. Ya sería para comer con el sudor de la frente, pero antes de la caída Dios había establecido el trabajo. Dios había puesto a Adán para que trabajara el huerto. Ahora, ¿saben qué ha hecho Satanás? Tomar lo que Dios ha creado y depravarlo, tergiversarlo. Entonces Satanás ve, Dios creó el trabajo, pero el mundo está bajo mi dominio, entonces yo voy a crear sistemas económicos injustos. Eso es lo que Satanás hizo. Crear sistemas económicos injustos para que trabajen y haya explotación del hombre por el hombre, que uno se explote al otro y sea como le pongas, capitalismo, socialismo, como le pongas, no funcionan. Ninguno de esos sistemas funciona, porque el primer comerciante es Lucifer y estableció el comercio en la tierra. En el cielo no hay comercio. El que trató de hacer comercio en el cielo fue echado de ahí.
Pero lo primero que Lucifer hace, y ves la palabra dinero aparecer desde el Génesis, es casi que caen y de una vez aparece el concepto de dinero y de comercio. Ahora, Jesús lo aclaró muy bien cuando dijo: a los pobres siempre los tendréis, porque nunca Satanás va a poder establecer en esta tierra un sistema económico justo. Ahora, se los compruebo bíblicamente. ¿Quién controla el comercio en este mundo caído? ¿Quién controla el comercio en este mundo caído? Vamos al Apocalipsis, vean, Apocalipsis 13, 16, 17. Además exigió que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y vean lo que está subrayado. Y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca. ¿Quién controla el comercio? Lo que se vende y se compra. ¿Qué era el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre? ¿Sabes qué es eso? El sello de la bestia o la marca del anticristo. Tan controla el comercio que allí va a tratar de ahí va a tratar de destacar su poder. Ahora, Lucifer, el primer comerciante, establece sistemas de comercio o sistemas económicos injustos en la tierra. Ahora, entendemos que él tiene control sobre el comercio porque el mundo entero está bajo el maligno. Ahora, quiero aclararte esto: en el cielo no hay una moneda circulante. En el cielo no hay un sistema económico. Dios no estableció el huerto del Edén para que hubiera dinero en el huerto del Edén o sistemas económicos en el huerto del Edén. Pero sí trabajo. Ahora, por favor, sígueme bien con esto. ¿Te imaginas si el arcángel Gabriel le diera una instrucción a un ángel y le dijera: mira, necesito que vayas a hacer esto? Y el ángel le dijera: pero ¿de cuánto estamos hablando, Mike? Eso no sucede en el cielo. Ese es un concepto de Lucifer, de Satanás. Ahora, por eso Pablo nos aclara esto, pero quiero aclararles algo antes. Si bien en el cielo no hay una moneda circulante, lo único que funciona en el cielo es la fe. Jesús dijo: conforme a vuestra fe, o sea, hecho. Ahora, vean lo que Pablo aclara en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de ¿cuántos males? Todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, vean lo que les pasó, se extraviaron de la fe. Es decir, estaban en la fe, pero la codicia les hizo desviarse de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Porque el dinero, el concepto de dinero no ha sido diseñado por Dios. Por eso Dios establece el diezmo para sacarnos de ese sistema. Y Dios mismo dice: si ustedes diezman, yo reprenderé al devorador de los frutos por ustedes. Y nos saca del sistema de Satanás. Ahora, el problema de seguir el modelo secular y no el celestial se ve reflejado en la corrupción moral, en la corrupción política y en la corrupción religiosa. Vean lo que dice Miqueas 3:11. Ustedes, gobernantes, toman decisiones con base en sobornos. Y esta es una realidad actual en nuestra nación. Ayer vimos una manifestación de gente que simplemente anhela un liderazgo que no sea por sobornos en nuestra nación. Ahora, ustedes, sacerdotes, enseñan las leyes de Dios solo por dinero. Esta es corrupción religiosa. Es decir, se ha hecho un mercado de lo sagrado también. Esta es la práctica satánica. Vean ahora, ustedes profetas no profetizan a menos que se les pague. Todo es el dinero. Ese es el sistema secular. No hay nada que funcione sin dinero. Y Satanás ha tratado de poner esas prácticas dentro de la iglesia cristiana. Ahora, vean
lo que dicen esto. Sin embargo, todos alegan depender del Señor. Nada malo nos puede suceder, dicen ustedes, porque el Señor está entre nosotros. Es decir, todo lo hacen por dinero, pero se agarran de Dios para hacerlo todo por dinero. Es que Dios está conmigo, Dios quiere bendecirme, Dios quiere prosperar. Pero todo lo que está como su prioridad en su corazón es hacer dinero. Sea a costa de un pueblo, sea a costa de ovejas, sea a costa de la fe de la gente, es dinero. Es el sistema secular, es el mercado que Satanás, contrataciones, mercado, mercadería, negocios, quiso hacer en el cielo y no se le fue permitido. Pero como el mundo está bajo su dominio, entonces es lo que más establece. Por eso seguir el modelo secular nos lleva a ser enemigos de Dios. Porque Santiago, el medio hermano de Jesús, dijo que la amistad con el mundo es enemistad para con Dios, o enemistad con Dios. Y constituirse amigo del mundo es constituirse enemigo de Dios. Ahora, no me gusta hablar de mí mismo, pero muchos amigos me preguntan, ¿por qué ya no estoy en la industria de la música cristiana? Y me he limitado a no dar respuestas muy abiertas hasta que hoy, después de estudiar esto, llegué a la conclusión de que voy a abrir mi corazón. Y qué mejor que con ustedes, mi familia. No quiero generalizar porque no es bueno hacerlo. Pero sí puedo hablar de lo que viene una gran mayoría. Porque estuve adentro. Y vi estas 4 características de Lucifer dentro de la industria de la música cristiana. Vi que algunos querían ser como Dios o querían ser dioses. Vi que había mucha práctica del ego. Vi que se pujaba por ir hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, pasando encima de quien fuera. Y también vi lo peor, el mercado de la adoración. Y tengo experiencia tanto como músico como pastor en este sentido, porque como pastor cada año yo sufro negociando para un aniversario más de la iglesia con quién traer y por cuánto traerlo y ver el contrato y honestamente odio eso, no me gusta. No me gusta negociar con algo que para mí no es negocio. Y hace unos días alguien se cansó de las exigencias de estos adoradores y lo que hizo fue tomar la carta que le enviaron con solicitudes monetarias, solicitudes de exigencias personales y solicitudes de exigencias técnicas y la publicó en las redes sociales. Y dijo, esto es lo que pide un adorador. Pum. Y es que cuando tú quieres invitar a un adorador, de lo primero que se habla es de dinero. Entonces tú mandas una solicitud, ellos te responden con exigencias monetarias, caprichos personales y caprichos técnicos. Y hablan solo de miles de dólares. Y tú tienes que ver si les llegas al precio, y si no les llegas al precio no vienen, o no participan. Por otro lado, algunos dicen, nosotros no cobramos, yo no cobro. Esos son los peores. Te voy a explicar por qué, porque yo he caído en esas trampas. ¿Tú no cobras, hermano? No. ¿Pero cuánto me pueden dar de ofrenda, hermanito? Yo le digo, pues hermano, tenemos un presupuesto de tanto. No puedo ir. Pero yo no cobro, pero no puedo ir. ¿Usted no me puede dar un poquito más? Voy a consultar, bueno, lo que podemos es esto. Fíjese que tampoco puedo ir. Solo podría ir por tanto, pero es una sugerencia, hermano. Es como si en la calle tuvieras
un taxi que dijera, taxi que no cobra. Entonces lo paras, qué bueno. Mire, necesito ir a mi casa. ¿Dónde está su casa? Está por allá. ¿Cuánto anda? 5 quetzales. No lo puedo llevar. Ahora, da risa, pero es triste. Luego de que ya pasaste la parte del dinero, de los miles de dólares que quieren cobrarte, entonces ves las exigencias personales, que van desde boleto en primera clase, hotel 5 estrellas, a veces solo tal línea aérea. No se puede si el boleto está más barato en otra línea aérea. Por otro lado, exigencias como, es que el siervo quiere transportarse en limusina, y no estoy exagerando. Puedo traerles aquí a la persona que le tocó contratar una limusina. Y si ustedes le preguntan, ¿y por qué fuiste tan ingenuo de contratarle una limusina al siervo adorador de Dios? Te dice, es que me dejó ganancias vos. Ahora, comidas sofisticadas, lujos, y luego entras a las exigencias técnicas. Si no tienen un equipo de sonido de tal marca, no adoramos. Si el amplificador de la guitarra no es de esta marca, no podemos tocar. Si no nos dan el pago por anticipado, jamás cantamos una sola canción de adoración. Y yo puedo hablarlo porque estuve adentro. ¿Ves a managers de artistas? A los que manejan a los artistas, consultarse entre ellos. ¿Cuánto le sacaste a tal pastor en Colombia? A ese sacarle tantos miles de dólares. Y a este pastor de México, ese no te va a dar mucho, pero sacarle tanto. Me pasó en una ocasión que quise traer a un cantante famoso al aniversario de nuestra iglesia. Y se cruzaron correos entre ellos y no se dieron cuenta que me lo mandaron a mí. Y decían entre ellos, sacale tanto a ver si no llora. Nunca va a poner un pie en esta iglesia esa persona. Nunca. ¿Se imaginan ustedes a Pablo diciéndole a Bernabé, Bernabé, averiguate cuánto nos van a dar los de Galacia, o si no, no vamos? Averiguate del hospedaje vos, si no, no. Si nos llevan en barco, que sea barco de primera clase, ¿oíste? Y nos pueden transportar solamente en carrozas, con caballos de lujo. Además, Bernabé, las comidas, mira, tened cuidado que no nos van a salir con tacos o enchiladas, nada más. Pedirles algo bueno. ¿O se imaginan a Pablo diciéndole así, mira, ahora que vamos a Filipos, ahí me contaron que le podés sacar tanto a la gente a ellos? ¿Dónde se hospedó Pablo en Filipos? En la cárcel. Y en la cárcel adoró a Dios. Pablo dice, mi galardón es que prediqué gratuitamente el Evangelio de Cristo. El obrero es digno de su salario, sí. Pero la codicia y el comercio de lo sagrado es abominación para Dios. Ahora, hemos llegado al colmo. En la actualidad, Lucifer premia a adoradores cristianos. Y lo digo porque música que yo produje estuvo nominada, sí, en esa premiación famosa a nivel mundial de música secular, donde tienen una categoría gospel, cristiana. Pero ¿saben qué pasó en el año 2014 en esta premiación? Personas con ropa indecente, bailes sensuales, dentro de su programa, y además casaron homosexuales. En la premiación, casaron homosexuales. Salieron ahí en la premiación hombres besándose entre ellos, mujeres besándose entre ellas. ¿Saben qué hizo una cantante cristiana? Levantarse e irse y no le importó el premio.
¿Cómo esperamos que el mundo nos premie? Cuando en el desierto Satanás le dice a Jesús: todos estos reinos son míos y la gloria de ellos, y te los daré si tú, postrado, me adoras. ¿Y cómo es que vamos a este tipo de eventos que están bajo el maligno, porque son de este mundo, a que premien adoradores? Y lo digo porque mi música estuvo nominada ahí, música que yo trabajé. Dios está cansado de apariencias. Y Dios le dijo a Samuel: no quiero que te dejes impresionar por apariencias externas. Mira su corazón. Yo no miro lo que tú ves, Samuel. Yo veo el corazón. Lo importante no es el tamaño del show o el espectáculo. Lo importante es cómo Dios nos ve. Tú ves a los falsos profetas de Baal hacer su espectáculo en el libro de Reyes. Y ves la simpleza de Elías. ¿Cómo Dios nos ve? Cuando tenemos comunión con el mundo, amistad con el mundo, cuando estamos llenos de ego, de soberbia, cuando buscamos reconocimiento, pleitesía. ¿Cómo Dios nos ve cuando incluso anhelamos ser dioses y predicamos ser dioses? ¿Cómo Dios nos ve cuando hacemos un comercio de la adoración, al igual que Lucifer lo hizo? Aquí está. Hay una causa por la que hay que estudiar a los profetas menores. Vean Amós 5, 21, 24. Vean lo que Dios dice: yo aborrezco sus fiestas religiosas, no soporto sus cultos de adoración. Ustedes se acercan a mí trayendo toda clase de ofrendas, pero yo no quiero ni mirarlas. Vayan a cantar a otra parte, no quiero oír esa música de arpa. Mejor traten con justicia a los demás y sean justos como yo lo soy. Que abunden sus buenas acciones como abundan las aguas de un río caudaloso. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y saben qué hizo David? Despojarse de todo derecho que tuvo como rey. Dejar su trono, quitarse las ropas reales, ir con la gente al pueblo y adorar a Dios. Y incluso fue criticado por su esposa. Y él dijo: no me importa, yo me haré vil por causa de mi Señor. Si para ti esto es vil, pues yo soy el más vil de los hombres. Ahora, David dice: al corazón contrito y humillado no desprecias tú, Dios. Y Dios destaca una falsa imitación de David. Vean lo que dice Amós 6:5. Entonan canciones frívolas al son del arpa y se creen músicos tan magníficos como David. Es decir, se disfrazan de verdaderos adoradores cuando son falsos adoradores. ¿Saben quién es experto en disfrazarse? El primer falso adorador. Se disfraza como ángel de luz. Y Dios dice: estoy cansado de que ustedes pretendan ser salmistas y ser como David, cuando no lo son, cuando todo lo que tienen es ego, soberbia, jactancia, arrogancia, búsqueda de protagonismo, de fama, cuando lo que quieren es lucrar y hacer comercio de la adoración. Yo no quiero eso. Ustedes no son como David, son una falsa imitación. Vean la peor molestia de Jesús. En el único acto violento de Jesús, Juan 2, 13, 17, estaban cerca de la Pascua los judíos, la fiesta más importante de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Estos animales se usaban en el sacrificio que se realizaba en el templo. Y a los cambistas allí sentados. Repitan conmigo: cambistas. Como la fiesta de la Pascua tenía muchos visitantes extranjeros, habían casas de cambio dentro del templo, porque habían solo ciertas monedas que se aceptaban en el templo. Entonces los cambistas se aprovechaban en la forma en que cambiaban el dinero. Y los precios de los animales también eran exagerados y era un
una cueva de ladrones, como Jesús definió en ese momento al templo. Versículo 15, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. ¿Te has puesto a pensar por qué Jesús reaccionó así? Yo te doy la respuesta. Jesús dijo, yo vi caer a Satanás como un rayo. ¿Sabes por qué? Porque se llenó de iniquidad por la multitud de sus contrataciones, negocios o comercio. Cuando es un ángel caído, Satanás lo que hace es que en el lugar más sagrado de la tierra, el templo, pone comercio. Y era un comercio para adoración, porque la gente compraba estos animales para rendir adoración. Y Jesús se dio cuenta que las mismas prácticas que Lucifer tuvo en el cielo, las estableció siendo Satanás en la tierra. Ahora, ¿saben algo que es impresionante de esta historia del mercado del templo? Es que ese mercado estaba establecido en el atrio de los gentiles. Los gentiles no podían entrar más allá de ese atrio. Si un gentil decía, yo quiero buscar a Dios, alguien que no era judío decía, yo quiero buscar a Dios, tenía que llegar a ese lugar, porque era el atrio de los gentiles, y allí estaba el mercado. Y cuando quería orar un gentil y tener su primer encuentro con Dios, lo que escuchaba era, cuánto lo menos, regateo, te pago tanto, no, por eso no te la vendo, te cambio por tanto tus monedas. Y te imaginas al gentil tratando de orar. Y Jesús dice, ustedes han hecho una cueva de ladrones de la casa de mi padre, que es una casa de oración. ¿Y sabes qué pasa? Cuando gente perdida quiere buscar al verdadero Dios, lo que se encuentra es un mercado de gente queriéndole vender libros, queriéndole vender discos, queriéndole cobrar boletos para entrar a un concierto, de gente queriéndole sacar dinero en iglesias, de gente que busca reconocimiento y pleitesía, fama, que predica herejías de que somos dioses y de que estamos en este mundo para nosotros mismos. Esa es la primera cara que le damos a los perdidos. No es correcto. Yo quiero pedir una disculpa pública porque el mensaje que le di a la nueva generación fue pésimo. Porque encuentro a jóvenes diciendo que lo que quieren es ir a las naciones y llenar estadios y ser famosos y reconocidos y vender miles de discos. Y ese no es nuestro motivo para estar aquí. Nuestro único motivo es adorar a Dios. Pero el mensaje que dimos, es equivocado. He visto jóvenes decirme, pastor, como tú fuiste un productor que fue premiado, yo quiero que escuches mi disco porque yo creo que con este disco me voy a ganar mi primer premio secular. Y yo, ¿qué mensaje les dimos? ¿Qué mensaje les dimos? Que sienten que no adoran a Dios a la puerta cerrada o dentro de la iglesia, o que realmente no son exitosos si el mundo no los premia. Perdón, pido perdón. ¿Saben? ¿Saben cómo Dios trató conmigo? Dios me dijo, cuando estaba en ese mundo de la música, Dios me dijo, haces todo para mí, pero no estás conmigo. Haces todo para mí, pero no estás conmigo.
Y renuncié. Renuncié en un momento de éxito. Porque le dije a Dios, Dios, si la música se va a interponer entre tú y yo, no quiero nada con la música. Te quiero a ti. Yo te quiero a ti, Señor. Segunda de Pedro 2:3 dice, y muchos seguirán las disoluciones de los falsos maestros y profetas. Es decir, tendrán multitudes, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Miren, hacer mercadería de ustedes es que en lugar de verlos como ovejas por los cuales un pastor debe dar su vida, se les ve a ustedes como productos de explotación. Y yo no quiero caer en esa basura. Pablo dijo, todo lo que antes viví es estiércol. Y todo lo que es reconocimiento del mundo, fama, soberbia, avaricia, es estiércol. Ahora, es tan fuerte esto que la característica del milenio, ustedes han escuchado del milenio que será establecido por Jesús en el tiempo venidero. La característica del milenio es que Dios va a erradicar todo negocio del templo. Tanto detesta el comercio de la adoración que lo que va a hacer es erradicarlo por completo. Zacarías es una joya, es un libro maravilloso. Después de Isaías es el libro más mesiánico de los profetas. Y vean cómo termina Zacarías hablando del reino milenial de Cristo. Cuando llegue ese día, todo será propiedad exclusiva del Dios Todopoderoso y quedará solo a su servicio. Es decir, ya nadie se servirá a sí mismo, ya nadie hará las cosas por ego, soberbia, jactancia. Ya todo será pertenencia de Dios y será para Dios. Ya no habrá diferencia entre lo secular y lo cristiano. Todo será solo por Dios y para Dios. Hasta los cascabeles de los caballos estarán marcados como propiedad exclusiva de Dios. Serán propiedad de Dios desde las cosas más opulentas hasta las más sencillas. Vean, serán propiedad de Dios los tazones que se usan en el altar, las ollas que se usan en la cocina del templo y todas las ollas que hay en Jerusalén y en Judá. La gente que vaya al templo para presentar ofrendas deberá cocinar en esas ollas. Ahora vean las últimas palabras de Zacarías. Así nadie volverá a hacer negocios en el templo del Dios Todopoderoso. El tema es sumamente importante para Dios y es el momento de señalar eso. Y cualquiera puede pensar, pastor, usted va a perder amigos famosos y amigos influyentes. ¿Sabes qué? Puedo perder al mundo, pero ganar a Cristo. Y eso es todo lo que anhelo. Eso es todo lo que anhelo. Pablo dijo que si estuviera complaciendo a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Y Jesús dijo, gloria de hombres no recibo. Y si necesito perder amigos para que ustedes conozcan la verdad, no me importa. Esa es mi responsabilidad. Les invito a que nos pongamos de pie y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias y venimos delante de ti a decirte, Dios, no nos interesa ser dioses, no queremos ser dioses. Queremos ser adoradores en espíritu y en verdad. No queremos ser como Dios, ni ser semejantes al Altísimo. Queremos ser adoradores en espíritu y en verdad. Señor, mientras Lucifer proclamó el yo, nosotros decidimos negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, empiece por el primer paso. Haga lo contrario que Lucifer. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame.
Señor, perdónanos por pujar hacia arriba, por buscar protagonismo, fama, por buscar reconocimiento. Perdónanos, no estamos en este mundo para eso. Estamos aquí para ti, Dios. Estamos para adorarte en espíritu y en verdad. Dios, perdónanos por ser parte del mercado del templo, porque tanto el que vende como el que consume está dentro del mercado. Y yo te pido perdón, Señor, te pido perdón de todo corazón, porque no te adoro para ver qué obtengo a cambio. Te adoro porque tú eres digno, Señor. Solo tú eres digno. Y anhelo ese día en el reino milenial donde nadie hará negocios en el templo del Señor. Señor, que podamos ser adoradores en espíritu y en verdad. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Quiero guiarte en una oración de fe. Y quiero que repitas conmigo estas palabras, no como una fórmula mágica, sino confesando con tus labios y creyendo con tu corazón. Dile conmigo a Dios. Repite conmigo y dile: Señor Jesús. Vamos, repite conmigo: Señor Jesús, te necesito. Reconozco que soy pecador, pero también sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Sálvame, Jesús. Sálvame, Jesús. En tu nombre, Jesús, hemos orado.